Nunca pensé que la traición podía tener el rostro de la persona que más amaba. Me llamo Alejandro, tengo 42 años, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia inventada, ni un drama de telenovela. Es mi vida. Una vida marcada por la confianza ciega, el sacrificio y una verdad tan cruel que todavía me cuesta pronunciarla sin que la voz se me quiebre. Hace 13 años crucé la frontera con el corazón lleno de sueños. Mi esposa, Teresa, y yo habíamos pasado juntos todas las dificultades de la juventud, la falta de dinero, los trabajos mal pagados, las noches en las que apenas alcanzaba para un pan y un café. Pero a pesar de todo, teníamos un sueño en común: construir un futuro digno, tener una casa propia y darles a nuestros hijos, porque queríamos tener dos, al menos eso decíamos, una vida que no dependiera de la suerte. Ella se quedó en nuestro país, mientras yo emprendía el viaje. Fue un acuerdo entre los dos. Yo iba a trabajar en Estados Unidos, enviarle dinero mes a mes, y ella se encargaría de administrar, ahorrar y preparar todo para cuando yo pudiera regresar. Esa promesa nos sostuvo en las llamadas nocturnas, en los mensajes que se cortaban, en las lágrimas silenciosas cuando extrañaba sus abrazos. Durante 13 años cumplí con mi parte. 13 años en los que nunca dejé de enviarle dinero, sin importar cuánto tuviera que trabajar, sin importar si yo mismo tenía que dormir en un colchón en el suelo o comer lo más barato del supermercado. Siempre pensé que era un sacrificio compartido. Lo que nunca imaginé era que ese dinero, el fruto de mi sudor y de mi espalda adolorida, no estaba sirviendo para lo que yo creía. La primera vez que lo sospeché fue una tarde de invierno, en Nueva Jersey. Yo estaba en la construcción, con las manos heladas, cuando recibí un mensaje de mi primo Jorge, que todavía vivía en nuestra ciudad natal. Alejandro, me escribió, ¿puedo preguntarte algo sin que te enojes? Yo, extrañado, respondí. Claro, dime. ¿Es cierto que Teresa está arreglando papeles con un abogado allá en tu país? Me quedé congelado. Literalmente. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la nieve a mi alrededor. ¿Cómo dices? Escribí rápido, casi sin pensar. Pues, lo que se comenta acá es que ella está gastando mucho dinero en un proceso legal, pero no para ti, sino para alguien más. Ese mensaje me dejó intranquilo por semanas. Llamé a Teresa esa noche, intentando sonar calmado. Amor, le dije, ¿hay algo que quieras contarme? Ella soltó una risa nerviosa. ¿De qué hablas? Pues, escuché rumores. Dicen que andas con abogados. Ay, Alejandro, ya sabes cómo es la gente de chismosa. Siempre inventan cosas. Tú tranquilo. Yo estoy pensando en nosotros, como siempre. Su voz sonaba dulce, convincente. Y como tantas veces antes, decidí creerle. Pero la verdad es que la duda se quedó sembrada en mi mente. Empecé a observar pequeños detalles, llamadas que ella cortaba rápido cuando yo la contactaba, evasivas cuando le preguntaba por el dinero ahorrado, excusas sobre por qué todavía no teníamos ni un terreno a nuestro nombre. Es que todo está muy caro, amor. Tú sabes, me repetía siempre. Yo quería confiar, pero la espina crecía. Hasta que, un año después, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era un martes cualquiera. Salía de un turno doble, agotado, con las botas llenas de polvo. Revisé mi buzón de voz y había un mensaje extraño. Señor Alejandro Rodríguez, le habla la oficina de inmigración. Necesitamos que se comunique con nosotros urgentemente sobre un proceso en curso. Me quedé helado. Llamé de inmediato. La persona al otro lado, muy formal, me informó que había un caso abierto, en mi contra. Un abogado en mi país había presentado documentación solicitando mi deportación. ¿Cómo? Pregunté, incrédulo. ¿Quién haría eso? El funcionario dudó, pero al final dijo: la persona que figura como representante legal es Teresa López. Teresa, mi esposa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No recuerdo exactamente cómo llegué esa noche a mi cuarto rentado. Solo recuerdo que me senté en la cama, con el celular en la mano, mirando el número de Teresa en la pantalla, incapaz de marcar. Cuando al fin reuní valor, le llamé. Teresa, necesito que me digas la verdad. ¿Tú contrataste a un abogado para pedirme la deportación? Hubo un silencio al otro lado. Tan largo, tan pesado, que supe que lo que temía era real. Finalmente, respondió con un tono frío que nunca antes había escuchado en ella. Alejandro,
Lo que pasa es que tú y yo ya no estamos en la misma página. Yo necesito rehacer mi vida. ¿Qué? Balbuceé. Te mandé dinero 13 años, Teresa. Todo lo hice por nosotros, por ti. Ella suspiró, como si yo fuera un niño que no entiende. Ese dinero era un deber tuyo como esposo. Pero ya no me sirve. Tengo otros planes. ¿Otros planes? Pregunté con la voz rota. Y ahí lo soltó, sin remordimiento. Estoy con alguien más. Y ese alguien sí está aquí conmigo. No como tú, que preferiste irte. No recuerdo si colgué yo o si fue ella. Solo sé que, en ese instante, todo mi mundo se derrumbó. Esa noche no dormí. Recordaba cada centavo enviado, cada Navidad solo, cada cumpleaños de ella que yo pasé trabajando horas extras para poder enviarle un regalo. Me imaginaba el dinero que yo depositaba con tanto sacrificio, usado para pagarle a un abogado, que ahora intentaba expulsarme del único lugar donde podía ganarme la vida. Sentí rabia, tristeza, humillación. Pero sobre todo, una sensación de vacío. ¿Quién era yo, después de todo esto? Un hombre que amó demasiado, un tonto al que le arrancaron el alma poco a poco. Al día siguiente, fui a ver a mi primo Jorge, que también vivía en Nueva Jersey. Cuando le conté, él me miró con compasión. Hermano, lo siento mucho. Pero tienes que ser fuerte. No dejes que ella te destruya. ¿Cómo no, Jorge? Si ella era mi vida. Él me puso la mano en el hombro. Pues ahora tu vida eres tú. Empieza por defenderte. No dejes que ese proceso avance. Con su ayuda, busqué un abogado de inmigración aquí en Estados Unidos. Fue caro, muy caro, pero me explicó que el caso de Teresa tenía muchas irregularidades. Aún así, el proceso estaba abierto y no sería fácil detenerlo. Mientras tanto, yo trataba de asimilar la traición. A veces me sorprendía hablando solo en mi cuarto, como si le reclamara a Teresa aunque ya no pudiera escucharme. ¿Por qué, Teresa? ¿Por qué no me dijiste que ya no me amabas? ¿Por qué recibiste cada dólar, cada sacrificio, mientras planeabas hundirme? La rabia se mezclaba con la nostalgia. Recordaba nuestros paseos de novios, las promesas en voz baja, su sonrisa aquella noche en que le pedí matrimonio. ¿Cómo se borró todo eso? O tal vez, pensé, nunca existió de verdad. El abogado me dijo algo que nunca olvidaré. Alejandro, este tipo de casos son más comunes de lo que imagina. Muchas veces, cuando alguien en su país ya no quiere esperar, recurre a estas tácticas para deshacerse de quien está aquí. Me dio un escalofrío. No era solo mi historia, era la historia de muchos. Y mientras tanto, yo debía seguir trabajando, levantándome a las 5 de la mañana, fingiendo normalidad mientras cargaba en la espalda el peso de una traición que me estaba consumiendo. Una noche, finalmente decidí llamarla una última vez. No para reclamarle, sino para buscar algún rastro de humanidad en su voz. Teresa, le dije, con la garganta seca, solo quiero entender. ¿De verdad me odias tanto como para querer verme deportado? Ella se quedó callada unos segundos. Luego, dijo algo que me heló la sangre. No es que te odie, Alejandro. Es que ya no te necesito. Colgó. Esa frase me persigue hasta hoy. Y así, mientras luchaba contra el proceso legal, comprendí una verdad dolorosa. Había perdido 13 años de mi vida confiando en alguien que solo esperaba el momento de traicionarme. Pero lo que no sabía era que la historia todavía tenía un giro más oscuro. Algo que descubriría poco después y que me demostraría que, incluso en la traición, Teresa todavía tenía un secreto guardado. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Cuando escuché esas palabras de Teresa, ya no te necesito, sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. No era solo la traición, era la frialdad. La certeza de que para ella yo había dejado de ser persona, de que mis años de esfuerzo se habían reducido a una simple transacción. Pero lo peor estaba por venir. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y ansiedad. Cada vez que llegaba una carta oficial, mi corazón se aceleraba. El abogado que me defendía en Nueva Jersey me explicaba que la situación era complicada, que el proceso podía tardar meses, quizá años, y que mientras tanto yo tenía que tener cuidado con mis movimientos. Yo me levantaba igual, iba a la construcción, saludaba a mis compañeros,
pero por dentro vivía con un nudo en la garganta. A veces me encerraba en el baño de la obra solo para llorar en silencio. No quería que nadie me viera así. Lo que me mantenía en pie era la idea de que, al menos, había hecho lo correcto. Yo había cumplido con mi familia. Eso nadie podía arrebatármelo. O al menos, eso pensaba. Un sábado, mientras lavaba mi ropa en la lavandería del barrio, me sonó el celular. Era Jorge, mi primo. Contesté con un cansancio que se me notaba en la voz. ¿Qué pasó, primo? Alejandro. Su tono era extraño, como dudando si debía hablar. No sé cómo decirte esto. Dime ya, Jorge, que ya bastante tengo encima. Es que, acabo de ver a Teresa. Me quedé en silencio. Sí. Pregunté, temiendo la respuesta. No estaba sola. Estaba con un hombre. Y no parecía algo reciente. Parecía serio. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Serio cómo? Ella estaba tomada de la mano con él, Alejandro. Como una pareja. Y lo peor, hizo una pausa, dudando. Dilo ya, Jorge. Ese hombre tiene un hijo. Y, según dicen, Teresa lo está criando como si fuera suyo. Me llevé la mano a la frente. Una parte de mí quería colgar y no escuchar más, pero otra necesitaba saberlo todo. ¿Qué quieres decir con eso? Que la gente allá comenta que Teresa hace años tiene una vida hecha con él. Y que el dinero que le mandabas no solo lo usaba para ella, sino también para mantener a esa familia. No recuerdo cómo terminé de lavar la ropa. No recuerdo cómo regresé a mi cuarto. Solo recuerdo que esa noche me tiré en la cama y miré el techo, sintiendo que todo mi sacrificio había sido en vano. Los 13 años de trabajo, los huesos molidos, las noches de soledad, no habían servido ni para levantar una casa, ni para asegurar un futuro, ni siquiera para conservar el amor de la mujer a la que yo creía mi compañera de vida. Lo que habían servido era para sostener a otro hombre y al hijo de ese hombre. El dolor se mezclaba con una rabia tan grande que me hacía temblar. Al día siguiente llamé a Teresa. Esta vez no iba a quedarme callado. Teresa, le dije apenas contestó, dime la verdad. ¿Me estuviste utilizando todo este tiempo para mantener a otro hombre? Ella se quedó callada unos segundos. Luego soltó una risa sarcástica. ¿Ya te enteraste? ¿Entonces? Respóndeme. Grité, con la voz quebrada. Sí, Alejandro. ¿Y qué? ¿Acaso esperabas que me quedara sola toda la vida mientras tú jugabas a ser héroe en otro país? No era un juego. Le respondí. Me rompí la espalda para que tuvieras lo que yo nunca tuve. Y tú lo gastaste en otro hombre. Ella, sin remordimiento, contestó. Ese otro hombre está aquí. Me acompaña. Me toca. Me escucha. Tú solo mandabas dinero y llamadas por teléfono. Yo necesitaba un esposo, no un fantasma. La rabia me cegó. Entonces dime, Teresa, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué no me dejaste ir? Y ahí soltó la daga más profunda. ¿Por qué me convenía, Alejandro? Tú eras el cajero automático que yo necesitaba. Colgó. Yo me quedé con el celular en la mano, con la respiración entrecortada, como si acabara de recibir un golpe en el pecho. Después de esa conversación, caí en una especie de espiral. Iba al trabajo. Sí, pero sin alma. Mis compañeros lo notaban. Uno de ellos, un mexicano mayor llamado Don Chema, se me acercó un día en el descanso. Mijo, ¿qué tienes? Se te ve en la cara que estás cargando un peso muy grande. Al principio no quería hablar, pero algo en su mirada me hizo soltarlo todo. Le conté la historia, desde que me vine, hasta la traición de Teresa. Don Chema me escuchó en silencio, y al final me dijo, mira, Alejandro, yo llevo 30 años aquí. He visto de todo. Mujeres que esperan fielmente, y mujeres que se olvidan de su esposo al mes. Pero lo que te hizo ella, no tiene perdón. ¿Y ahora qué hago, don Chema? Pregunté con lágrimas en los ojos. Lo primero, no dejar que te deporten. Pelea por tu vida aquí. Y lo segundo, aprender a soltar. Porque si sigues atado a esa mujer, ella ya ganó. Sus palabras me dieron un poco de fuerza. Sin embargo, el golpe más duro aún me esperaba. Unas semanas después, recibí una carta de mi abogado. Dentro había copias de los documentos que Teresa había firmado en mi país. Entre ellos, encontré algo que me dejó paralizado.
Un acta notarial donde Teresa declaraba que yo la había abandonado, y que llevaba años sin cumplir con mis responsabilidades. Una mentira descarada. Había facturas, comprobantes de giros, pruebas de todo el dinero que yo le mandaba mes tras mes. Aún así, ella había tenido la audacia de jurar ante la ley que yo la había dejado sin nada. Ese día sentí que ya no solo se trataba de una traición personal. Era una guerra abierta, una demolición de mi nombre, de mi dignidad. Me reuní con el abogado y le mostré todas las pruebas de mis envíos. Esto puede ayudarnos, me dijo. Si demostramos que usted siempre cumplió, podemos desacreditar su demanda. Yo asentí, aunque por dentro estaba destrozado. Esa noche, en mi cuarto, saqué de una caja todos los recibos que había guardado en 13 años. Era mi manera de sentir que mi sacrificio tenía un propósito. Los puse uno a uno sobre la cama, cientos de comprobantes, como pequeñas cicatrices de mi vida. Y al verlos ahí, alineados, pensé, cada papel es una parte de mí que ella destruyó. A partir de entonces, me volví casi obsesivo con la defensa. Pasaba horas con el abogado, revisando documentos, armando el caso. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en Teresa. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no le bastó con hacer su vida con otro? ¿Por qué necesitaba destruirme a mí también? Fue entonces cuando Jorge me llamó de nuevo, con una voz cargada de preocupación. Alejandro, hermano, hay algo más que tienes que saber. Yo ya estaba resignado a cualquier cosa, pero su tono me puso nervioso. ¿Qué pasó ahora? Ese hombre con el que está Teresa, no es solo su pareja. Él era tu amigo. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué? Sí, Alejandro. ¿Recuerdas a Ramiro? El que jugaba fútbol contigo. El que iba a la casa los domingos. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que escuchaba. Pues es él. Teresa está con Ramiro. Y el niño, todos dicen que es hijo de él. Sentí que me faltaba el aire. Ramiro no era un desconocido, era alguien en quien yo confiaba, alguien que entró a mi casa, que compartió mi mesa, que alguna vez me dijo que me admiraba por haber tenido el valor de irme a Estados Unidos. Ahora entendía todo. Las visitas frecuentes, las llamadas que Teresa cortaba, las evasivas sobre el dinero. Ellos habían planeado esto juntos desde hacía años. Y lo peor, yo lo había financiado todo. Esa noche no pude más. Tomé una botella de tequila barata y me la bebí casi entera, llorando como nunca había llorado en mi vida. Entre sollozos le hablaba al vacío. 30 años de amistad, Ramiro. 13 años de amor, Teresa. ¿Así se paga? ¿Así se mata a un hombre? La soledad me abrazó con una fuerza brutal. Sentí que me estaba volviendo loco. Pero justo cuando pensé que no podía caer más bajo, recibí un mensaje inesperado en Facebook. Era de una mujer llamada Daniela. Hola, Alejandro. Perdona que me meta, pero creo que necesitas saber la verdad completa sobre Teresa y Ramiro. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo desbocado. ¿Quién era Daniela? ¿Y qué más podía haber que yo todavía no supiera? Si esta historia te está impactando, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad nos estás acompañando. Cuando leí aquel mensaje en Facebook, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que casi pude escucharlo en mis oídos. Hola, Alejandro. Perdona que me meta, pero creo que necesitas saber la verdad completa sobre Teresa y Ramiro. Me quedé mirándolo una y otra vez. ¿Quién era Daniela? ¿Qué podía saber ella que yo aún no sabía? Por un momento dudé en contestar. Parte de mí pensaba que ya había sufrido suficiente, que no podía soportar más golpes. Pero otra parte, esa que ardía de rabia y de necesidad de entender, me obligó a escribirle. ¿Quién eres tú? ¿Y qué sabes de Teresa y Ramiro? No pasaron ni 5 minutos cuando me llegó la respuesta. Soy la exesposa de Ramiro. Sentí que la sangre se me helaba. Daniela comenzó a escribirme largos párrafos, como si llevara tiempo guardándose aquellas palabras. Alejandro, yo también fui engañada. Durante años estuve casada con Ramiro, y aunque siempre supe que tenía un carácter difícil, nunca sospeché lo que estaba haciendo a mis espaldas. Leí con atención. Cada palabra me clavaba una espina más. Descubrí que me estaba siendo infiel con tu esposa, Teresa. Al principio pensé que era un desliz, una aventura pasajera. Pero luego me di cuenta de que tenían una relación seria,
que se veían casi a diario. Mi corazón se encogió. ¿Desde cuándo?, le pregunté, con las manos temblando. La respuesta llegó como un puñetazo en el estómago. Desde que tú te fuiste a Estados Unidos. Me llevé las manos a la cara. Era como si todo el sacrificio de 13 años hubiera sido un teatro, una farsa sostenida por dos personas en quienes más había confiado, mi esposa y mi amigo. Daniela siguió escribiendo. Yo intenté salvar mi matrimonio, enfrenté a Ramiro, le pedí explicaciones, pero él me lo negó todo. Hasta que una vez los seguí y los vi juntos, tomados de la mano, como si fueran pareja en público. Ese día entendí que no había nada que salvar. ¿Y el niño?, pregunté, con el corazón encogido. Hubo una pausa antes de que respondiera. El niño es de ellos, Alejandro. Nació mientras tú estabas acá. Sentí que me arrancaban el alma. No podía entender cómo Teresa había tenido la sangre fría de recibir mi dinero cada mes, mientras dormía en la cama con otro hombre y criaba al hijo de ese hombre con mis remesas. Escribí con rabia contenida. Daniela, ¿por qué me cuentas todo esto ahora? Ella respondió rápido. Porque supe que Teresa está intentando deportarte. Y créeme, yo también tengo cuentas pendientes con ellos. Si puedo ayudarte a que la verdad salga a la luz, lo haré. Por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de esperanza. Tal vez no estaba solo en esta guerra. Esa misma noche llamé a Teresa. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de furia. Ya sé lo del niño, Teresa. Ya sé que es hijo de Ramiro. Hubo un silencio largo. Y luego, su voz fría. ¿Y qué? Me usaste 13 años. Me convertiste en un idiota que mantenía a tu amante y a su hijo. Ella suspiró, como si estuviera cansada de mis reclamos. Alejandro, entiéndelo de una vez, tú ya no formas parte de mi vida. Fuiste útil mientras me servías. Ahora ya no. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Le pregunté con la voz rota. Y su respuesta fue la daga final. ¿Por qué tú me diste la oportunidad? Colgó. Me quedé en silencio, con el celular en la mano, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido y yo no podía mantenerme en pie. Al día siguiente, llamé a Daniela. Su voz era firme, aunque se notaba que ella también estaba herida. Alejandro, yo tengo pruebas. Fotos, mensajes, testigos. Todo lo que demuestra que Teresa y Ramiro llevan años juntos. ¿Por qué guardaste todo eso? Le pregunté. Porque yo también pasé por lo mismo que tú. Me hicieron sentir tonta. Me usaron, me mintieron en la cara. Y porque tengo un hijo con Ramiro. Y no quiero que crezca pensando que su padre es un hombre honesto. Me quedé en silencio. Daniela y yo éramos dos desconocidos, unidos por la misma traición. ¿Estarías dispuesta a testificar? Le pregunté con cautela. Claro que sí, me dijo sin dudar. Si eso sirve para que la verdad salga a la luz, cuenta conmigo. Con el apoyo de mi abogado y las pruebas que Daniela comenzó a enviarme, empezamos a armar un caso más sólido. Fotos de Teresa y Ramiro en fiestas, capturas de mensajes donde se decían cosas que no dejaban lugar a dudas, testigos que habían visto cómo vivían como pareja desde hacía años. Cada documento que llegaba era como una puñalada en mi corazón, pero también un ladrillo en la muralla de mi defensa. El abogado me lo dijo claro. Con esto podemos demostrar que ella no solo mintió, sino que actuó de mala fe. Eso nos dará ventaja. Yo asentía, pero por dentro me sentía vacío. ¿De qué servía ganar legalmente, si ya había perdido lo más importante? Las noches se hicieron interminables. Me costaba dormir. A veces cerraba los ojos y me venían imágenes. Teresa riendo con Ramiro, usando mi dinero para comprarle cosas al hijo de él, mientras yo aquí me partía la espalda en la construcción. Una madrugada, desesperado, salí a caminar bajo la nieve. Me encontré a don Chema, el mismo compañero que me había dado consejo antes. «¿Otra vez no puedes dormir, mijo?», me dijo, preocupado. Yo solo asentí, con lágrimas en los ojos. Él puso una mano en mi hombro y me dijo algo que jamás olvidaré. «Alejandro, a veces la vida nos arranca de raíz para obligarnos a crecer en otro lugar. No veas esto solo como una traición. Velo como tu oportunidad de empezar de nuevo, libre de cadenas». Sus palabras me dieron un poco de paz. Justo cuando parecía que las cosas empezaban a ordenarse en mi defensa, recibí otra llamada que me dejó helado. Era Daniela, con la voz temblando. «Alejandro,
Tienes que saber esto. Teresa y Ramiro no se van a detener. Ahora están planeando algo más grave. ¿Qué? Pregunté, con un nudo en la garganta. Quieren acusarte de haber maltratado a Teresa. Están inventando historias para que parezcas un hombre violento. Me quedé sin aliento. Eso es mentira. Jamás la toqué. Lo sé, respondió Daniela. Pero ellos están desesperados porque saben que su caso contra ti se está debilitando. Y cuando una persona se siente acorralada, es capaz de todo. Esa noche no pude más. Lloré como un niño, no por lo que iban a inventar, sino por la crueldad de darme cuenta de que la mujer que amé era capaz de hundirme de cualquier forma, sin importar el daño. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué hice para merecer tanto odio? Y en medio de ese dolor, me di cuenta de algo. Ya no se trataba solo de defender mi estadía en este país. Se trataba de defender mi dignidad, mi verdad, mi historia. Los días siguientes fueron extraños. Teresa dejó de contestar mis llamadas, Ramiro se mantuvo en las sombras, y el proceso legal seguía avanzando. Yo sentía que algo grande estaba a punto de estallar, como la calma antes de una tormenta. Daniela me escribió un último mensaje. Alejandro, tienes que prepararte. Porque lo que van a hacer puede destruirte. Me quedé mirando esa frase con el corazón encogido. No sabía qué más podían inventar, pero lo que sí sabía era que estaba por enfrentar el capítulo más oscuro de toda esta pesadilla. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad nos estás escuchando. Nunca olvidaré la sensación de leer aquel mensaje de Daniela. Tienes que prepararte. Porque lo que van a hacer puede destruirte. Lo leí una y otra vez, con las manos sudando y un nudo en la garganta. Me costaba imaginar qué más podían inventar. Después de todo lo que ya me habían hecho, ¿qué quedaba por arrancarme? Pero la experiencia me había enseñado que con Teresa y Ramiro no existía un límite. Pasé toda la noche sin dormir, caminando de un lado a otro en mi cuarto, pensando en lo que podía significar. Y al amanecer, mi miedo se confirmó. Ese día, al salir de la construcción, me esperaba una notificación oficial, una denuncia de violencia doméstica presentada en mi contra. La supuesta víctima, Teresa. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo alguien podía ser tan descarado? ¿Cómo podía acusarme de algo tan grave cuando hacía más de una década que ni siquiera estábamos en el mismo país? Corrí a llamar a mi abogado. Apenas me oyó, me dijo con calma. Tranquilo, Alejandro. Sé que suena terrible, pero recuerda que las pruebas están de tu lado. Estás aquí en Estados Unidos desde hace 13 años, y ellos alegan episodios recientes. Eso juega a tu favor. Pero, ¿y si los creen? Pregunté con la voz quebrada. ¿Y si piensan que yo soy un monstruo? Ese es precisamente su plan, me respondió. Buscan ensuciar tu imagen para hacerte ver como un hombre peligroso, alguien indeseable para este país. Me desplomé en una silla, sintiendo que mi vida se desmoronaba cada vez más. Esa noche, lloré con rabia. No lloré por perder a Teresa ni por el engaño con Ramiro. Lloré por la injusticia de ver mi nombre arrastrado por el suelo, de saber que alguien podía fabricar mentiras tan graves solo para hundirme. Los días siguientes fueron una pesadilla. Compañeros de trabajo comenzaron a mirarme distinto, algunos con lástima, otros con sospecha. Uno incluso me preguntó, ¿es cierto lo que dicen, Alejandro? Sentí un ardor en el pecho. No podía creer que tuviera que defenderme de algo que jamás había hecho. No, compa, le respondí con voz firme. Yo nunca puse una mano encima de Teresa. Nunca. Pero la duda ya estaba sembrada. Y esa era la jugada más sucia de todas. Aunque pudiera demostrar mi inocencia, el rumor ya empezaba a manchar mi vida. Daniela me llamó una noche, al notar mi silencio. Alejandro, no te derrumbes ahora. Eso es lo que quieren. ¿Cómo no derrumbarme, Daniela? Me están quitando todo. Escúchame, me dijo con firmeza. Yo estuve casada con Ramiro. Lo conozco mejor que nadie. Él siempre fue manipulador, mentiroso, capaz de inventar lo que fuera con tal de salirse con la suya. Teresa y él son iguales ahora. Pero también sé que cuando se sienten descubiertos, se desesperan. Y la desesperación los hace cometer errores. Guardé silencio unos segundos, y finalmente dije, ¿y si esos errores son mi única salida? Entonces debemos estar atentos, respondió.
Porque te juro, Alejandro, que tarde o temprano van a dejar una grieta. Pasaron las semanas, y mi caso se volvió cada vez más pesado. Mi abogado presentó pruebas, los giros bancarios, los comprobantes de que llevaba años trabajando en Estados Unidos, las llamadas que demostraban que Teresa y yo ni siquiera teníamos contacto físico. Pero aún así, yo vivía con miedo. Sabía que el simple hecho de estar bajo una denuncia podía ser suficiente para que inmigración me tratara como un riesgo. Hubo una noche en particular que jamás olvidaré. Salí del trabajo y encontré un sobre debajo de la puerta de mi cuarto. No tenía remitente. Dentro había solo una hoja con letras impresas. Vas a pagar por meterte donde no te llaman. No eres nadie aquí. Me quedé mirando ese papel, con el corazón acelerado. Era la primera vez que sentía que la cosa iba más allá de lo legal, que también estaban dispuestos a intimidarme físicamente. Llamé a Jorge, mi primo, y le conté. Él llegó esa misma noche con una expresión seria. Alejandro, ya no es solo un pleito legal. Esta gente está jugando sucio. Tienes que cuidarte. ¿Y cómo me cuido de dos personas que no tienen escrúpulos? Pregunté, casi gritando. Jorge me miró con firmeza. No estás solo. Acuérdate de eso. A pesar de todo, yo seguía yendo a trabajar cada día. El trabajo era lo único que me mantenía cuerdo. El sonido de los martillos, el olor del cemento, el cansancio físico, al menos ahí no tenía tiempo de pensar. Pero cada noche, al regresar a mi cuarto, el silencio me aplastaba. Recordaba cada conversación con Teresa, cada mentira que me había dicho. Y ahora, encima, debía cargar con el miedo de una acusación falsa. Una madrugada, mirando al techo sin poder dormir, me hice una pregunta que me dolió más que todas las demás. ¿Y si yo nunca fui suficiente para ella? Me levanté, fui al baño y me miré en el espejo. Mi rostro cansado, mis ojeras profundas, las arrugas marcadas por el sol y el trabajo. Y entonces entendí. No se trataba de ser suficiente o no. Se trataba de que ella nunca me quiso de verdad. Pasaron 2 meses desde la denuncia. Mi abogado logró frenar algunos de los ataques, pero el proceso seguía abierto. Y justo cuando pensé que ya no podían inventar nada más, ocurrió algo inesperado. Daniela me llamó una tarde, con voz agitada. Alejandro, tienes que ver esto. ¿Qué pasó? Ramiro se descuidó. Encontré unos mensajes en su celular. No me preguntes cómo, pero los vi. En ellos habla con Teresa de cómo inventaron lo de la violencia, de cómo usaron tu ausencia para montar la historia. Sentí un rayo de esperanza atravesarme el pecho. ¿Tienes pruebas? Sí. Capturas de pantalla. Todo. Me quedé en silencio unos segundos, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso se me aligeraba un poco. Daniela, le dije con la voz quebrada, me salvaste la vida. Cuando le mostré esas pruebas a mi abogado, me miró con una sonrisa satisfecha. Esto cambia todo, Alejandro. Esto demuestra que las denuncias son falsas y planeadas. Con esto no solo te defendemos, podemos contraatacar. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otra parte. No pensaba en ganar el caso, ni en demostrarle nada a Teresa. Solo pensaba en cómo alguien que una vez juró amarme había sido capaz de llegar tan lejos. Esa noche llamé a Teresa una última vez. No para discutir, sino para escucharla mentirme en la cara una vez más. Contestó con tono irritado. ¿Qué quieres ahora? Yo respiré hondo y dije. Nada, Teresa. Solo quería darte las gracias. Porque me enseñaste que no todos los monstruos tienen cuernos. Algunos se esconden detrás de la palabra amor. Ella no respondió. Colgó. El proceso legal estaba a punto de dar un giro a mi favor gracias a las pruebas de Daniela. Pero dentro de mí sentía que todavía no había visto lo peor. Porque cuando alguien es capaz de inventar violencia, de inventar abandono, de inventar todo un teatro, también es capaz de algo más. Y en el fondo lo presentía. Teresa y Ramiro aún no habían terminado conmigo. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad me estás escuchando. Dicen que el silencio antes de la tormenta es lo más engañoso. Y tenían razón. Porque cuando mi abogado me dijo que teníamos las pruebas suficientes para demostrar que Teresa y Ramiro habían mentido, yo pensé que al fin el infierno estaba terminando.
Pensé que al fin iba a poder respirar en paz. Pero estaba equivocado. Ellos todavía tenían un último golpe preparado. Una mañana, mientras trabajaba en la obra, recibí una llamada de Jorge. Lo escuché alterado, como si hubiera corrido una maratón. Alejandro, hermano, acabo de enterarme de algo grave. ¿Qué pasó ahora? Le pregunté con el corazón encogido. Teresa y Ramiro planean venir a Estados Unidos. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Cómo que venir? Sí. Ya arreglaron unos papeles. No sé cómo. Pero piensan viajar y presentarse en persona para ratificar sus denuncias contra ti. Quieren pararse frente a un juez y jurar que eres un hombre violento, que los abandonaste, que los dejaste sin nada. Sentí que las piernas me flaqueaban. No era lo mismo enfrentar documentos desde la distancia que tenerlos a ellos, en carne y hueso, mintiendo en una corte. Si lo hacen, susurré, tal vez puedan convencer al juez. Por eso te lo digo, respondió Jorge. Tienes que prepararte. Ellos no van a parar hasta verte destruido. Esa noche no pude dormir. Imaginaba a Teresa mirándome desde el estrado, llorando lágrimas falsas, repitiendo frases ensayadas. Imaginaba a Ramiro señalándome, diciendo que me conocía desde siempre y que yo era un hombre peligroso. Me levanté de la cama y empecé a caminar de un lado a otro. Y en medio de mi desesperación, sonó mi celular. Era Daniela. Contesté con la voz quebrada. Ya me enteré, Daniela. Van a venir. Ella suspiró. Sí, pero también tengo noticias. ¿Qué noticias? Tengo más pruebas. Ramiro me envió un audio sin darse cuenta. Un mensaje de voz en el que se jacta de cómo iban a hacerte caer. En el audio menciona claramente que todo es un plan, que Teresa va a llorar frente al juez aunque no sienta nada. Me quedé en silencio, con lágrimas corriéndome por la cara. ¿Tienes ese audio? Pregunté con un hilo de voz. Sí, te lo voy a enviar. Y créeme, Alejandro, con esto ya no solo se caen sus mentiras, se caen ellos con todo y su teatro. Cuando escuché aquel audio, se me revolvió el estómago. Era la voz de Ramiro, mi amigo de toda la vida, riéndose, diciendo frases como: ese tonto de Alejandro ni se imagina. Cuando Teresa se ponga a llorar, el juez le va a creer todo. Con eso lo deportamos y nos quedamos tranquilos. Esa risa todavía me persigue. Llevé el audio de inmediato a mi abogado. Él lo escuchó con atención y luego me miró con una mezcla de alivio y seriedad. Alejandro, con esto no solo desmontamos todo lo que dicen. Con esto podemos demostrar que aquí hubo fraude, manipulación y hasta intento de perjurio. Me cubrí el rostro con las manos. No sabía si llorar de rabia o de alivio. Llegó el día de la audiencia. Yo entré a esa sala con el corazón acelerado, las manos sudando, y la mirada clavada en el suelo. Al levantar la vista, ahí estaban, Teresa y Ramiro, juntos. Ella vestida de negro, con una expresión de falsa tristeza. Él, erguido, con la seguridad de alguien que cree tener la victoria en sus manos. Cuando me vieron, sonrieron apenas, con desprecio. El juez entró, y la sesión comenzó. Teresa fue la primera en hablar. Con voz quebrada y un pañuelo en la mano, contó una historia que nunca existió, que yo la había dejado en la miseria, que había sufrido años de maltrato psicológico, que había tenido que sobrevivir sola. Yo la miraba y sentía una mezcla de asco y dolor. Esa mujer que alguna vez amé estaba ahí, frente a todos, actuando como actriz en un escenario, utilizando mi sacrificio como arma contra mí. Luego fue el turno de Ramiro. Se paró firme y dijo que me conocía desde siempre, que yo era un hombre impulsivo y violento, que muchas veces me había visto gritarle a Teresa. Mis manos temblaban. ¿Cómo podía alguien mentir tan descaradamente? Y entonces, llegó el momento de mi abogado. Se levantó tranquilo, respiró hondo y presentó las pruebas. Primero, los recibos de los giros, 13 años enviando dinero mes tras mes. El juez los miraba con atención. Después, las fotos y los mensajes que Daniela había guardado, demostrando que Teresa y Ramiro llevaban años de relación. Teresa empezó a inquietarse en su asiento. Y finalmente, el audio. Cuando la voz de Ramiro sonó en la sala, riéndose, diciendo que todo era un plan, que Teresa iba a llorar para engañar al juez, el silencio fue absoluto. Teresa bajó la cabeza. Ramiro se puso pálido. El juez levantó la mirada, serio, y dijo:
Esto cambia radicalmente el caso. En ese momento supe que había ganado. No porque yo fuera más fuerte, sino porque al fin la verdad estaba desnuda. Ahí, frente a todos. La audiencia terminó con la decisión de desestimar cualquier denuncia contra mí. No solo eso, el juez ordenó abrir una investigación en mi país por fraude y perjurio contra Teresa y Ramiro. Ellos salieron de la sala sin mirarme. Y yo me quedé sentado, temblando, con lágrimas cayendo sobre mis manos. No sentía triunfo. Sentía vacío. Esa noche regresé a mi cuarto, me senté en la cama y lloré como nunca. No de dolor, ni de rabia, sino de cansancio. 30 años de amistad con Ramiro, 13 años de matrimonio con Teresa, reducidos a polvo. Pensé en todas las navidades que pasé solo, en los cumpleaños en que trabajé horas extras, en los días que envié dinero aun cuando yo mismo no tenía que comer. Todo, absolutamente todo, había ido a parar a manos de dos personas que nunca me valoraron. Y sin embargo, dentro de ese dolor, había un rayo de luz. Al menos la verdad se había impuesto. Al menos yo no era el monstruo que ellos intentaron pintar. Daniela me llamó unos días después. Alejandro, ¿cómo te sientes? Vacío, le respondí con honestidad. Ganamos, sí, pero ¿a qué costo? Ella suspiró. Te entiendo. Yo también lo viví. Cuando descubrí quién era Ramiro, me sentí igual. Pero ¿sabes qué? Hay vida después de la traición. Tú sobreviviste a esto. Y ahora eres libre. Esa palabra me quedó dando vueltas en la cabeza, libre. Por primera vez en 13 años, ya no tenía cadenas. Ya no había promesas falsas que me ataran. Ya no había mentiras que sostener. Era yo, mi vida y un futuro en blanco. Hoy, mientras les cuento esto, sigo trabajando en la construcción. No tengo mucho, pero tengo lo suficiente. Un techo, comida, y lo más importante, la tranquilidad de saber que ya no me usan, ya no me manipulan, ya no me mienten. A veces me siento solo, sí. A veces recuerdo a Teresa como era cuando éramos jóvenes, y duele aceptar que esa mujer ya no existe. Pero luego me miro en el espejo y me digo, Alejandro, sobreviviste. Y eso ya es una victoria. Aprendí que la traición más dolorosa no viene de los enemigos, sino de quienes alguna vez llamaste familia o amigo. Y aprendí que aunque te arranquen el corazón, siempre hay una forma de volver a levantarte. Si algo quiero que quede de mi historia, es esto: no permitas que la traición defina quién eres. No permitas que el odio de otros te convierta en alguien que no eres. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Yo soy prueba de ello. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Gracias por acompañarme en este testimonio.